Bueno, vamos a dar la palabra a Elena. Él está muteado. Sí. Elena, te escuchamos. Sí, cómo no. Aquí estoy. Mira, creo que es un momento increíblemente importante. Han sido 3 años muy difíciles, los más difíciles que yo recuerdo en largo tiempo. Pero al mismo tiempo hay un gran optimismo porque nosotros no dejamos de luchar, nosotros no dejamos de resistir. Cuba es un país que durante esta pandemia se ha dedicado a enviar médicos, como lo ha hecho siempre. Sus médicos, sus medicamentos. Nosotros decimos siempre en nuestro programa que Cuba es amor. Y así es, Cuba es amor. Quería hacer una aclaración porque alguien que me quiere mucho me dijo, tienes que aclarar que el premio Nobel para nuestra brigada Henry Reed es para el año 2021. O sea, que todavía se puede firmar la carta, todavía no hemos perdido el premio. El premio nunca era para el 2020, es para el 2021. Así que aquellos que no hayan firmado la carta, tenemos que darle apoyo, un gran apoyo a eso, porque eso ayuda muchísimo a que el resto del mundo sabe lo que es Cuba. Los países que han recibido a los médicos cubanos saben perfectamente bien lo que hace Cuba por el resto del mundo. Desafortunadamente, este lugar donde vivimos, sobre todo esta comunidad donde vivimos en el sur de la Florida, se ha dedicado durante mucho tiempo a decir mentiras acerca de lo que es Cuba, a tergiversar información, a ponerle cosas en la cabeza a la gente que sencillamente no son ciertas. No es posible que un país que lo primero que hace es cuidar a sus ciudadanos, pone por arriba de todo el bienestar y la salud de sus ciudadanos. Nada más que hay que ver y hacer un contraste cómo Cuba ha llevado esta pandemia y cómo se ha llevado la pandemia aquí, lo que ha sucedido. El ejemplo que dan los dirigentes cubanos en lo que se refiere a poder preservar todo lo que se ha luchado durante tantos años por tener. Entonces, nosotros quería mencionar también, además de la Fundación por la Normalización, Pazamor. Pazamor es muy importante y Pazamor parte es más, principalmente a lo que se va a dedicar es a educar a las personas acerca de la realidad cubana, lo que verdaderamente es Cuba. Y creo que es una labor muy importante y ustedes les agradezco mucho porque lo que ustedes hacen con este programa es muy importante también. Pero mira, en un final, yo soy cubana, nací en Cuba, mis raíces están en Cuba y más allá de eso, yo creo que la patria es la primera madre, además de nuestra madre que nos dio la vida, que nos vio nacer. Aquellos que no defienden a su patria, aquellos que no consideran a su patria, lo único que puedo decir es que son unos desmadrados porque no tienen madre, no tienen raíces. Es lo único que puedo decir. Ahora, Elena, quería preguntarle, yo sé que son muchos años al frente de esta batalla por el restablecimiento de más de 20. ¿Cómo empezó este proyecto que usted lleva a cabo? ¿Cómo pudo organizar esto desde el inicio? ¿Cómo lo hizo? Y sobre todo, ¿cómo eran esos años? Porque yo sé que en esos años, hace más de 20 años, la situación era más compleja para hacer esto desde Miami. Me imagino que un poco más ácida la resistencia. Bueno, me voy a remontar un poco al inicio de mi activismo. Y el inicio de mi activismo fue después de la visita de Juan Pablo II a Cuba. Fue la primera vez que yo puse pie en suelo después de haber salido de niña. Y durante muchos años yo estuve involucrada en el Instituto de Estudios Cubanos, haciendo intercambios con académicos que venían acá, etcétera, pero por razones a veces personales y a veces de cuestiones de que uno tiene ciertas obligaciones. Yo tenía 4 hijos, estaban pequeños, yo no había podido regresar
físicamente a Cuba. Pero eso lo que hizo fue que cristalizó lo que yo había pensado. Y al regresar, inmediatamente empecé a buscar la manera de poderme insertar de alguna forma. Una de las cosas que hice fue que regresé a la universidad a tomar cursos en un certificado de Caribe y de los países del Caribe y Latinoamérica, y todo lo que hice fue tomar todos los cursos que pude en lo que se refería a Cuba para empaparme más. Yo salí muy pequeña y tenía lagunas en la historia. Y después de eso fui directora ejecutiva del Comité Cubano por la Democracia, y tuve la suerte de poder convencer a esa gente que era muy importante que nosotros saliéramos a defender el derecho que tenía el padre de Elian a tenerlo con él. Y estuvimos muy envueltos en eso. Y después yo dejé el comité y estuve mucho tiempo haciendo cosas por mí misma. Mira, hubo años muy difíciles, pero yo nunca titubeé. Porque es tan importante que aquellos que conocemos la realidad de Cuba y que queremos a nuestro país, salgamos a la palestra a defender lo que es nuestro país. Y yo he hecho muchas cosas en Washington, todo lo que he podido. Estuve muy envuelta en la ley que permitió que se vendiera, dicen ellos que medicinas, mentiras, muchas trabas, pero los alimentos, todo lo que se ha podido vender de arroz, de pollo, etcétera, tiene que ver con una ley que muchísimos cubanos que vivían aquí fueron al Congreso a abogar por ella. No sé si te respondí a la pregunta, pero... Claro. No, estaba pensando en cuanto usted hablaba también en la lucha por los 5 héroes. La lucha por los 5 fue importantísimo, pero cuando eso ya era la Fundación por la Normalización. Sí, no, importantísimo. Y quieres que te diga una cosa, me alegro que me hayas hecho esa pregunta porque es el contraste. Cuando Elian, mucha gente se puso de acuerdo y me dijo, no, eso es una causa justa. Cuando los 5 al comienzo, yo tuve personas que de verdad querían a Cuba, etcétera, y dijeron, no, pero es que esto va a ser imposible. Esto va a ser imposible porque esto no es un niño, estos son 5 personas que aquí los han acusado de espía, etcétera. Y yo me reí y les contesté, ¿ustedes se acuerdan cuando Fidel dijo que Elian iba a regresar? Les voy a recordar que Fidel dijo que los 5 iban a regresar. Por consecuencia, sí, será más difícil, pero van a regresar. Pero hay una anécdota muy interesante que sería bueno que Elena dijera, de un intercambio cuando tú saludas a uno de los 5 en La Habana y te dicen, yo quería saber de usted, Elena, y abrazarla. Ay, no, por favor, porque me vas a hacer llorar. Fue Gerardo. Yo estuve en un evento que hubo en el ICAP. Y estuve saludando a mucha gente que no había visto, diplomáticos que habían regresado, etcétera. Y uno de ellos vino y me dijo, ven que tienes que venir conmigo. Le dije, ¿qué pasó? Dice que Gerardo específicamente me dijo que te viniera a buscar. Y la humanidad, el amor de ese hombre, me dijo, yo quería hablar contigo porque yo nunca te he podido agradecer, darte las gracias personalmente por todo lo que tú hiciste, porque nosotros regresáramos. Y yo le dije, Gerardo, somos nosotros los que te tenemos que dar las gracias a ti. ¿Cómo tú me vas a agradecer a mí? Tú no tienes nada que agradecerme a mí. Esa es Cuba. Elena, nosotros estuvimos en un evento, usted y yo, paralelamente, en el mismo momento, en el mismo tiempo. Sin embargo, no nos conocíamos y no pudimos ni siquiera ni sacarnos una foto. Fue en la marcha de las antorchas de La Habana hace unos años atrás. Sí, es así. También estuve en el evento donde se puso la escultura de nuestro Martí al frente de la Embajada Española, donde usted también participó, creo, y fue maravilloso ese tiempo. Lo que pasa es que evidentemente en aquel momento desconocí hasta que existía yo un YouTube, una plataforma como YouTube. Así que imagínense cuán perdido estaba yo. No, y me recuerdas a Eusebio, me recuerdas muchísimo a Eusebio, que vive en La Habana Vieja por el resto de sus días, que a mí no importa, no ha muerto, ahí está su obra, que es increíble, increíble.
No, no. Eusebio para nosotros va a seguir siendo Eusebio toda la vida. Vamos a dar un poquito con Virgilio. Virgilio, un luchador incansable también desde Europa, desde quizás bueno, un poco más lejos de él nuestro me país. Contó, está en la porción, Virgilio, corrígeme si pifio, si me equivoco, está en la porción vasca de Francia, ¿verdad? Ahí donde es la frontera y Virgilio se mueve entre Europa, España e Inglaterra, ¿verdad? Bueno, él se mueve en esta zona porque está ahí en esa porción colindante. Puedes hablar, Virgilio. Bienvenido, Virgilio, y siéntete cómodo y siéntete en casa, porque bueno, sabemos que quizás es la primera vez que interactúas con los guardianes. Es un privilegio estar con ustedes. Ustedes son un ejemplo para nosotros. Ustedes son la vanguardia nuestra. La vanguardia nuestra. Y estar con doña Elena es una cosa maravillosa. A Elena yo la conozco desde el 95. Ella me conoce a mí después, pero estuvimos juntos en el segundo Nación y Emigración. Así en el es. 95 en La Habana. Y a Carlos Rafael desde La Habana. Nos comunicamos y me hizo una entrevista y es un señor periodista, un comunicador maravilloso. Así, estar con ustedes, nosotros aquí, es para nosotros un orgullo y un privilegio. Un privilegio. Ahora, la lucha es más fácil en Europa que la que tienen ellos en Estados Unidos. Muchísimo más fácil. Lo de ellos es, se están jugando muchas veces la vida. Lo nuestro aquí es más suave. Para tocarnos a nosotros aquí tienen que medirse. A mí me amenazan. Te voy a arrastrar cuando se caiga el comunismo. Pero bueno, estoy en Francia, aquí no hay comunismo. Ahí esa es la parte, me imagino, en la que tú le recuerdas la canción El Necio de Silvio. Porque a mí me han amenazado y cada vez que me amenazan con esas boberías, yo me acuerdo del Necio de Silvio. Y si puedo hacer la canción. Ahora, Virgilio, hay una frase que dijiste que para mí estuve leyendo y buscando información sobre la vida suya hace 8 años, un poco más, dijo una frase que creo que lo inmortalizó. La voy a decir literalmente. Dice, la propia emigración debe parar la contrarrevolución en Europa. ¿En qué estaba pensando usted cuando dijo eso? En los tabaqueros cubanos, cuando estaban con Martí en Tampa y Cayahueso. En aquellos hombres que con un salario bajo sacaban su dinero para dárselo a Martí para las luchas en Cuba. Entonces yo dije, somos nosotros los que tenemos. Aquí no hay otra gente para combatir eso. Tenemos un privilegio, tenemos una gran solidaridad en Europa. La solidaridad es muy fuerte y todos los cubanos deben acercarse, todos los cubanos conscientes, defensores de su patria, gente decente, progresista, debe acercarse a la solidaridad en cada país en el que viva. La solidaridad nos ha ayudado mucho y gracias a la solidaridad. El movimiento en Europa a favor de nuestro proyecto revolucionario es fuerte. Es un proyecto que está bien organizado, gente con mucho amor hacia nuestra patria. Incluso muchas personas que no son cubanos, que son extranjeros o realmente europeos, pero sienten amor, sienten quizás alguna gratitud con Cuba, con la solidaridad que Cuba ha compartido con el mundo. Y bueno, se han sumado a esta batalla de estar luchando por el levantamiento del bloqueo. Hay un grupo que se llama Europa por Cuba. Nosotros tenemos excelentes relaciones con algunos de las personas que forman parte del grupo. Tenemos a Punto Fijo, tenemos a Ana Caterine. Sí, son cubanas insertadas ahí, pero que el proyecto es de un español. Tenemos también a José Antonio Toledo, que es un español y que es, creo que el artífice principal del grupo de Europa por Cuba. Y nos gusta ver que realmente Cuba está en todo el mundo. En los 5 continentes se conoce Cuba. ¿Cuántos países hay más grandes que Cuba? Que tú le hablas a la población de determinado país. Tú conoces tal, no, ¿quiénes son esos? ¿Dónde está? En África, en Asia, ¿dónde está ese país? Ahora, Virgilio, pero Cuba lo conoce el mundo ¿cómo entero. empezó ese proyecto por allá, el proyecto ese que tú llevas, el proyecto que llevan esos muchos cubanos? Empezó cuando no había internet. Teníamos un fax. Cogíamos las noticias del periódico, las recortábamos y se las pasábamos a otros compañeros.
Y empezó Yahoo con grupos Yahoo. Yo llevo 32 años, creo, por acá. Y con grupos Yahoo nos empezamos a pasar cosas. Encontré una muchacha aquí en España, Neri Toledo, que me dice, ¿tú eres cubano? Le digo, sí. Dice, yo también. Y digo, bueno, ya somos dos. Y entonces empezamos ahí en el grupo Yahoo a defender Cuba, a explicarle a la gente el proyecto cubano, cuál era el proyecto cubano. Y me empiezo a meter en eso. Pero todos eran extranjeros, éramos dos cubanos nada más en español. Y Yahoo era grupos Yahoo internacionales. Había muchos mexicanos, muchos argentinos y cubanos de Miami. Y ahí empezó la batalla. Después seguimos y se fue desarrollando la técnica y nosotros fuimos para adelante. En eso un compañero cubano de Ariguanabo, de San Antonio Los Baños, Roberto Domínguez, primo hermano de Silvio, se retira allá y viene a Canarias. Y entonces estaba entre Canarias y La Habana, Y me dice, yo traigo un proyecto que se llama Hermes. Y bueno, nos presenta el proyecto y me dice, eso fue a petición de un compañero que está en Ucrania, Manolo. Me dice, incorpórate con este y vas a ver qué hace. Y entonces Roberto me propone crear Martiano. Y entró con Hermes Martiano y creamos un blog y empezamos a trabajar. Después creamos Hermes, otro grupo, Pueblo, otro grupo. Y ya, bueno, ya hay hasta Hermes Estados Unidos y América del Norte, que lo dirige Carlos. Y empezamos ahí. Surge Facebook y nos metimos en Facebook. Yo al principio estaba renuente a Facebook. Después dije, bueno, me dicen Twitter. Bueno, yo no. Y me meto en Twitter. Y bueno, al final ya estoy en Martiano, estoy en Hermes, estoy en Hermes Cultura, estoy en Twitter. Soy colaborador de Cuba Información. Estás en Tesoro. Estoy en Tesoro. Estoy en Los Amigos de Cuba. Virgilio, nosotros todas estas plataformas tenemos que abordarlas, porque el espacio que no abordemos ellos se van a encargar de decir mentiras y de alguna manera tratar de desacreditar lo que nosotros consideramos que es un proyecto maravilloso, que se preocupa más por el hombre que por el dinero. Y nuestra guerra es con la verdad. Siempre lo dije, ayer lo dije en nuestro programa. ¿Qué pagan por decir la verdad? No pagan nada. A nosotros no nos pagan nada por decir la verdad. Pero sí, la mentira tiene mucho detrás, mucho dinero, mucha plataforma para engañar, porque por detrás de todo esto hay un trabajo bien organizado, bien planificado y bien pago para desacreditar nuestro país. Por eso siempre es importante ocupar todos los espacios, ocupar la radio. En su momento era el periódico, la prensa plana, radio, la televisión. Ahora hay que incluir YouTube, Twitter, hay que incluir Facebook, Instagram, todas las plataformas, porque cuando uno tiene una verdad, la tiene que contar y tiene que compartirla. Como mismo hemos dicho otras veces y como dice la Biblia, cuando usted tiene una luz, usted no la esconde debajo de una mesa, usted la pone encima para que alumbre todo el mundo. Y exactamente eso hay que hacer con la verdad. Diego, yo quería preguntarte algo, pasándote la bola a ti, la pelota a ti, porque yo estaba preocupado. Yo le había dicho a Naila hace unos días, oye, ¿por qué Radio Miami TV si no es una plataforma de radio? Tampoco tenía el valor para preguntarte, ¿no? Y yo creo que ayer entre nosotros conversamos sobre eso. ¿Por qué radio si no es una? Yo quería buscar una emisora de radio y decir, bueno, déjame ver qué se transmite en Radio Miami TV, pero me di cuenta que no era radio, que no era una plataforma de radio, y quería saber por qué radio, aunque sea una plataforma donde de alguna manera se publica información sobre la radio cubana, hay varios canales de radio cubanos, pero Radio Miami TV no es radial como tal. Bueno, hay que decir primero, nosotros tenemos un audio a demanda en el caso de la radio, pero radio como tal, emisora no es. Te voy a decir qué es lo que pasa. Hasta el año 2014 teníamos un programa fijo en una AM aquí en Miami, pero la acción siempre reaccionaria y contra la revolución cubana jugó su papel y finalmente nos quitan el programa de radio en AM. Los dueños dijeron que no nos querían más y nos sacaron de allí, ¿no? Y estábamos como Radio Miami. Por tanto, había que salvar Radio Miami, no solamente la honrilla, sino la tradición de casi 30 años de trabajo, ¿no? Y nos quedamos como una página web. Pero ¿qué pasa? Que no es una página web sencillamente, es un portal web donde desde nosotros, y yo pudiera explicar
usted puede llegar a muchos lugares, incluyendo a un audio demanda que tenemos, que no ha salido en estos últimos 5 meses por la situación del COVID, ¿no? Pero entonces, si usted llega a Radio Miami, que es radio-miami.org, usted puede acceder inmediatamente a un grupo de sitios importantes, ¿no? Digamos que a la presidencia cubana, el sitio que tiene la presidencia cubana, a Resumen Latinoamericano, al ICAT, a Detrás de la Noticia, al MinRex de Cuba, a Hermes América, a Cuba Información, a Tesoro, porque Tesoro hay que decir que es una gran plataforma. Si nosotros logramos de que se inserten ustedes aquí, se estarán insertando a Tesoro, que tiene decenas de canales de televisión y de emisoras de radio. O sea, Tesoro que se creó justamente desde hace muchos años, cuando nadie se imaginaba lo que era el Internet. Ya Virgilio Ponce, Roberto Domínguez y este servidor que un día me llamaron precisamente a Cuba, se comenzó a armar todo esto que es Hermes. Hermes parte de Tesoro, pero después Radio Miami formó parte de Tesoro como es hoy, ¿no? Y te vas a encontrar Telesur, puedes llegar a Telesur desde Radio Miami, puedes llegar a Habana Radio, Cuba Debate, Juventud Rebelde, en fin, Martianos, que es tan importante para Virgilio y por supuesto para la información desde Europa, Hermes Internacional, pero puedes llegar y ver la televisión cubana desde Radio Miami. O sea, Radio Miami no es sencillamente ni siquiera una radio, ni siquiera una televisión, es todo mezclado, televisión, radio y sobre todo páginas informativas para romper el bloqueo. Eso es Radio Miami TV en esencia, como respuesta a aquel momento cuando los señoritos históricos de aquí, que han estado siempre en contra de lo que se llama el progreso, la libertad de prensa, nos quitaron aquellas horas que teníamos en el AM. Nosotros que hicimos, la multiplicamos y le pusimos Radio Miami TV, bajo la dirección de Max Lesney. Eso es lo que hemos hecho realmente. Y entonces nuestro compañero que trabaja el audio, que es Sergio Montané, nos ha estado ofreciendo en estos días los servicios que lo hace, pero muy pronto, cuando lleguemos a la nueva normalidad, que aquí va a ser un poco más difícil porque aquí la gente se está hablando de abrir Estados Unidos en un momento en que más gente muere aquí y casos de contagio ahí en Miami, que ese sería otro tema, porque hoy estamos hablando de la verdad de Cuba y una de las cosas de la verdad de Cuba es que no hay comparación entre una cosa y lo otro. A la gente le gusta por ahí mucho comparar a Cuba con Estados Unidos. No me compares a Cuba con Estados Unidos, compáralo con cualquier país de Centroamérica, ¿no? Digamos Guatemala, Honduras, países esos del tercer mundo, que si le hubieran puesto un bloqueo por un mes, ya no existieran. Entonces, en medio de esta batalla mediática surge Radio Miami TV como respuesta y homenaje a aquel Radio Miami que sí nos los quitaron. ¿Te das cuenta? En esencia es eso. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ustedes de esta situación que se está dando en los últimos tiempos en contra de Cuba, pero desde las redes sociales? La campaña mediática, el ataque constante que se está generando contra los líderes de la Revolución Cubana, los líderes históricos de la Revolución Cubana, pero además contra los dirigentes actuales de nuestro país. Y todas estas campañas de descrédito, toda esta inventiva bochornosa en contra de nuestro país. ¿Qué opinión les merece esto? Y qué opinión sobre todo les merece la respuesta del mundo a estas campañas que tratan de engañar a los que realmente no conocen demasiado de Cuba y que consumen desafortunadamente esas informaciones erróneas? Mira, para mí esto no es nuevo. Esto no empieza ahora ni hace 3 años. Esto viene desde el mismo 1 de enero del 59. Desde el 1 de enero del 59 ellos empiezan. Una de las pruebas más grandes de lo que ahora llaman fast news, pues utilizan la palabra inglesa, de decir mentiras, fue la operación Peter Pan. Hoy lo sacó Cuba Debate. Nos engañaron. Yo me acuerdo que una prima de mi bisabuela, que yo iba una vez cada 6 o 7 meses a su casa, me dice, le dice a mi madre que su hijo salía hacia España para después pasar a Estados Unidos con una operación que había con la iglesia. Y le proponía a mi madre que yo fuera con él para ir los dos juntos. Y mi madre dijo, bueno, no sé. Fue a ver a mi padre, habló con mi padre y mi padre dijo, ¿a dónde? A España. No, ¿de dónde ustedes sacaron eso? No. Dile a tu primita esa que yo ni la conozco.
que mi hijo no va a ningún lugar. No es que mi padre fuera patriota ni nada de eso. Es que mi padre dijo que yo no tenía que ir a ningún lugar y que los rusos no se iban a comer a los niños. Así que eso fue en el 59. De ahí para acá, la cantidad de mentiras que han dicho. Yo fui a la primera escuela en el campo, que fue entre Guaymaro y Jobabo, al lado de un pueblecito que se llamaba La Caridad. Estábamos en la limpia de caña. Yo era muchacho y recuerdo que antes de ir, el miedo que metieron vecinos ahí en mi casa fue: te lo van a matar, acuérdate de eso, estos van a llevar el comunismo allá cuando viene a vernos tu hijo. Así que esto no es nuevo, esto no es nuevo. Cuando Girón, ¿qué nos dijeron? Que quiénes eran los que venían, los libertadores de Cuba, a salvar Cuba. Y los mismos mercenarios lo decían, ellos se creían que el pueblo cubano los iba a recibir con los brazos abiertos. Estas mentiras son constantes. ¿Cuántas veces nos mataron a Fidel? Y Fidel ni después de muerto está muerto. Así mismo. No, bueno, no. Esto no es nuevo. Ahora se están ocupando de matar a Raúl. Ahora también se montaron en el mismo tren y ya da pena realmente. Raúl sale en la televisión, sale presidiendo la reunión del Partido Comunista de Cuba al otro día de que ya lo habían muerto y enterrado. Ya lo que tienen es un chiste. Elena, ¿qué tú crees de todo esto? Es que es el mismo disco rayado, y por eso es tan importante plataformas como esta, y ojalá muy pronto pueda haber una estación de radio donde podamos tener un programa de nuevo. Me va a matar Carlos Rafael por decirlo, pero Pajamor está tratando de ver si puede lograr eso. Yo creo que es absolutamente crucial, y sobre todo en esta comunidad donde las mentiras se reciben como si fueran la verdad más grande del mundo y se repiten y se repiten y se repiten. Y a mí me dicen cosas tan increíbles, yo digo, pero ¿de dónde tú sacaste eso? No, yo lo oí en la radio. Digo, pues no oigas esa radio más, porque es que lo que te están diciendo es una barbaridad. No es así. Cuando yo fui la primera vez a Cuba, el miedo que me trataron de meter fue tan grande. Cuidado, porque te van a seguir. Cuidado, porque te voy a contar muy rápido la anécdota de mi llegada a Cuba. Yo llegué a Cuba con mi visa en mano. Era la única, fui con el cardenal O'Connor desde Nueva York. Era la única persona nacida en Cuba con visa en mano. Y entonces fui a una fila diferente a los demás porque no tenía que recoger mi visa. Para mí, yo estaba rodeada de verde olivo y todo lo que me habían dicho a mí de verde olivo era que era el diablo que te venía a matar. Pero bueno, seguí en mi fila, estaba con 2 monjas colombianas y 2 americanas. Y llego y le entrego mis documentos al oficial de inmigración. Y me dice, hola, bienvenida, a ver sus documentos. Entonces me dice, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que usted regresó? Y le dije, nunca. Dice, ¿cómo que nunca? Digo, nunca, esta es la primera vez que yo regreso. Oh, y no había venido a ver a su familia. Viene a ver a su familia ahora. Le dije, yo no tengo familia ya aquí en Cuba. ¿Cómo? Y entonces le dije, mire señor, usted sabe en la televisión, es ese señor ancianito que usted ha visto con el gorrito blanco, ese es el Papa, y yo vengo por la visita del Papa. Y el señor me miró así y me dijo, bienvenida a su país. Mira, yo todavía me erizo y es una de las pocas veces que no he llorado, que no se me han salido las lágrimas, porque de verdad que yo dije, contra, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué cosa es? Y de ahí ha sido mi trayectoria. Todo lo que yo me encontré en Cuba fue gente diciendo, ay, usted es cubana, bienvenida. Ahí nadie, absolutamente nadie. Y nadie me siguió, porque yo agarré un día con una amiga y nos fuimos a La Habana Vieja. Caminé lo que no había caminado en no sé cuántos años. Y hablé con todo el mundo. Y a mí nadie me dijo, oiga, usted no se puede acercar a ese cubano. Oiga, usted no puede. Todos son mentiras. Años después de que los cubanos podían estar en los hoteles, te dicen, porque los cubanos no pueden ir a los hoteles. Es una cosa tan absurda. Es una cantidad de desinformación tan grande. Y nos toca a nosotros, es nuestro deber luchar contra eso y decir la verdad de lo que es nuestro país.
y de lo que está pasando en Cuba. Elena, no lloró usted y me ha hecho llorar a mí. Ahora, Elena, una pregunta interesante. Usted estando allí en Miami, evidentemente, como decía Virgilio Ponce, las fotos y eso. Espérate, como decía Virgilio Ponce, es más difícil la batalla allí en ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿nunca siente miedo a ir a una caravana para exigir el bloqueo? Ustedes nos piden, ustedes exigen el cese del bloqueo. ¿No siente miedo a su familia? ¿No siente miedo a sus hijos, a su pareja? Bueno, quizás si tiene... Mira, voy a volver a lo que acabo de decir. Yo estaba en el medio de la Plaza de la Revolución en la misa de La Habana con el Papa. Y lo último que nos dijo Juan Pablo fue, no tengan miedo. Y eso sale directamente de la Biblia. No hay que tener miedo. El miedo hay que vencerlo. No es que no se tenga miedo. Es que tú no tienes que dejarte vencer por el miedo nunca cuando tú estás haciendo una cosa que tú sabes en tu alma que es correcta. Cuando tú estás haciendo lo correcto, tú tienes que vencer el miedo. Y te voy a contar una cosa muy rápido. Yo he tenido muchas amenazas de muchos distintos. Una sola que fue bien seria, que fue de una persona que me amenazó de muerte por teléfono y me siguió amenazando de muerte y yo llamé a la policía y esa persona tenía 27 casos de armas de fuego y todos le habían dado probatoria. O sea que tenía que tener a alguien protegiéndolo muy, muy grande. Y entonces yo te voy a decir que la policía de Metro-Dade se portó súper bien. Eso fue cuando Elian, para que lo sepan. Y me mandaron un detective que era hijo de colombianos, que fue tan increíble. Fue a ver al hombre, etcétera. Y después me dijo, mira, yo te voy a estar siguiendo por 6 meses. Yo le dije, por favor, mis hijos están chiquitos, cuando yo los recojo en la escuela, me dijo, tú no te vas a enterar que yo te estoy siguiendo, pero yo te voy a proteger por 6 meses hasta que el viejo se canse. Y así fue. Es muy difícil aquí, lo que Virgilio dijo es muy difícil, pero no obstante eso, tú tienes que seguir, tú no te puedes dejar vencer por el miedo. Y lo que tratan de hacer es eso, nos tratan de asustar para que nosotros nos echemos para atrás. No hay forma. Por lo menos a mí no me van a asustar. Ya yo he pasado por todo lo que yo tenía que pasar, incluyendo un divorcio. Ya, final del cuento. Elena, nosotros entendemos de amor y no de odio. Y eso correcto. Realmente es lo que nos mueve. Y cuando tienes tanto amor así para dar, sobre todo si eres cristiano, religioso, de algún tipo de religión, siempre tienes que tener una buena dosis de amor para compartir. Y ese amor llega a sobrepasar todos los miedos porque sabes que estás amando a tu país, que estás amando porque el odio siempre pierde. El amor siempre triunfa. Sí. El odio siempre pierde. Siempre.